Hola, ¿cómo están todos y todas? Teniendo en cuenta los comentarios que recibí del video análisis de Matrix, que fue el último que subí en modo de video reseña, me dediqué a revisitar otros clásicos como para encontrarle alguna beta, como para analizar, como para redescubrir, como para revisitarlos de una manera crítica, y me encontré con la cuarta parte de Indiana Jones. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que se estrenó en 2008 y que fue dirigida por Steven Spielberg y con guión y producción de George Lucas. La película se estrenó en 2008 y contó con el regreso de Harrison Ford como Indy, el regreso también de Karen Allen como Marion y las incorporaciones de Cate Blanchett como la villana y Shia LaBeouf como el hijo de Indy Jones. La verdad es que la primera vez que yo había visto esta película me había hecho mucho ruido y la dejé estacionada en esa sensación que había tenido en que la había literalmente casi odiado. Pero volviéndola a revisitar, teniendo tiempo y teniendo estos sentimientos encontrados que tenemos todos y todas por la cuarentena, me di cuenta de algo. ¿Cuál era el problema que yo tenía a la hora de encarar la cuarta parte de esta película? Y lo que me llevó es a dos grandes conceptos que se aplican a la comunicación y por sobre todas las cosas al arte, que son el verosímil y la suspensión voluntaria de la incredulidad. Una de las grandes creencias es que lo verosímil tiene que ver con lo que es realista, con lo que es verdad. Y esto es uno de los primeros grandes errores a la hora de analizar este concepto. La verosimilitud se empezó a trabajar durante la época de Grecia, tanto en ese trinomio que fue Sócrates, Platón y Aristóteles, y cómo trabajaban con los sofistas todo lo que tuviera que ver con la comunicación con sus pares. Y ahí aparece el primer gran concepto clave de esto, es que el verosímil es una construcción que te permite hacer algo más plausible o posible con sus propias reglas para quien lo está consumiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Cualquier cosa es verosímil si está puesto dentro de un marco de reglas que sean coherentes y que esa coherencia es lo que le da la verosimilitud. Por lo tanto, hay un juego de dos partes que está todo el tiempo dialogando. Nosotros como espectadores y por otro lado la obra con cada uno de sus elementos que vamos a pasar a detallar un poquito más adelante. Pero antes de meternos en estos conceptos, les voy a explicar por qué para mí hay un gran problema con el verosímil en esta película. La cuarta parte de esta franquicia se estrena más de 25 años después del estreno de su primera parte, y en el medio de todo eso no solo acumuló una gran cantidad de fans, sino que también acumuló mucha historia que fue siendo representada a medida que el personaje fue evolucionando, porque como toda franquicia, Indiana Jones no solo tuvo sus 3 películas, sino que tuvo la serie del joven Indiana Jones, muchas novelas y muchos videojuegos que conforman lo que la mayoría conoce como canon y que termina siendo estas reglas de cuál es la historia del personaje y qué es lo verosímil y no verosímil con este. Indiana Jones nace por el amor que tanto Steven Spielberg como George Lucas tenían por los seriales. Los seriales eran estas mini películas que iban antes de las películas principales y que estaban divididas en partes en las que siempre había un sentido de aventura muy grande y que el héroe terminaba al final de cada capítulo en una situación que parecía imposible de salir y que luego de una manera mágica, un Deus Ex Machina gigantesco al principio del siguiente capítulo se podía liberar. Esto lo vimos en cosas tanto como Indiana Jones, Star Wars o incluso el Batman de Adam West. Entonces el personaje de Indiana Jones siempre estuvo atado al género de aventura y uno entraba directo a esto, a pesar de que cada una de sus 3 películas abordaba la aventura desde un aspecto diferente. No obstante, si lo pensamos, casi siempre la religión estaba a la orden del día como tema central de cada uno de los conflictos que tanto Indiana Jones como su círculo tienen que superar. Pero entonces, claro, la inserción de un concepto como los extraterrestres y la ciencia ficción empezaron a romper lo que nosotros entendíamos como regla clara de cuál era el género al que pertenecía esta franquicia, a pesar de que podría haber sido verosímil, la construcción misma del relato de la cuarta parte
rompe ese contrato de incredulidad que nosotros teníamos. Eso es lo que nos hace ruido. Para analizar esto voy a elegir 3 escenas de la película. Una que me parece que funciona y que es verosímil, la otra es que empieza a hacer ruido y la tercera que para mí no funciona tanto. La primera es la famosa escena de la heladera, en donde Indiana Jones se encuentra en la mitad de una prueba nuclear y sobrevive a una bomba nuclear. Escuchen bien, a una bomba nuclear metiéndose en una heladera hecha de plomo. La segunda escena que elijo es la escena que para mí rompe toda la película, que es la famosa escena de Shia LaBeouf con los monos en la selva, que para quienes no recuerden la película hay una escena muy larga, demasiado larga, capaz volvemos a eso, demasiado larga de persecución entre la familia de Indiana Jones y Cate Blanchett y sus soldados. Y en un momento Shia LaBeouf cae en un gran árbol con unas lianas y de repente aparece un monito, lo mira y la siguiente escena él como Tarzán está yendo de liana en liana con un montón de monos muy mal hechos en CGI que lo acompañan hasta encontrar los autos y luego se tiran de cabeza los monos a atacar a Cate Blanchett. Y la tercera escena, que es para mí la que mejor trabaja el verosímil, que es la escena donde luego de estar escapando de esta persecución que les contaba en la escena anterior, Marion está conduciendo un camión muy grande y lo tira de un acantilado y termina nadando en un río. Retomando a lo que decía Aristóteles, verosímil es todo aquello que entra en lo que la gente acepta como probable y que en esas cosas puede haber algo imposible y que no sea realista o que no se aplique a lo que nosotros conocemos como el mundo real. Para que la obra sea verosímil tiene que ser creíble y ahí hay un contrato y ese contrato se va construyendo ya sea por lo que sucede en el relato, o sea la historia, por los elementos que la circundan o por lo que se fue construyendo en todo el tiempo en lo que la franquicia vivió. Obviamente Aristóteles no fue el único que habló sobre verosímil, pero a mí me gustaría agarrar 4 conceptos que presenta Todorov, investigador de los relatos y sobre todo del relato fantástico. Lo que hace Todorov es hablar de 4 diferentes modos de verosímil. Por un lado, la verosimilitud genérica, que tiene que ver con las reglas que propone el género, como les venía diciendo antes, lo que tiene que ver con Indiana Jones siendo algo de aventuras y que se termina convirtiendo en esta cuarta parte en algo de ciencia ficción. La verosimilitud empírica o externa, que tiene que ver con la conformidad que nosotros tenemos con el universo representado y la experiencia que tuvimos de ese universo anteriormente, que es lo que les comentaba de lo que fuimos conociendo de este personaje y su franquicia. La verosimilitud pragmática, que tiene que ver con el funcionamiento narrativo y cuánto le creemos a ese narrador. En este caso podría ser tanto Indiana Jones como Steven Spielberg o George Lucas. Y la verosimilitud diegética o interna, que tiene que ver con la coherencia dentro del relato de la trama y que tiene que ver más con la realidad interna del relato. Lo importante, y lo dicen todos los autores, es que para que un relato sea creíble tiene que ser consistente. Cada uno de los elementos que conforman ese relato no tienen que desdecirse a medida que avanza el mismo. Pero claro, el verosímil, como toda construcción, es algo que va cambiando y modificándose a medida que pasa el tiempo. Y por eso para mí también es importante hablar sobre la suspensión voluntaria de la incredulidad. Este concepto, Willing Suspension of Disbelief, fue creado en 1817 por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge, y lo que dice es dejar de lado el sentido crítico, pasando por alto hechos fácticos y que nosotros conozcamos, y su percepción de la realidad para entrar en una obra de ficción, que es donde nos encontramos inmersos. En este caso, ese contrato se da de 2 formas a la hora de encarar una película. Primero, el contrato que nosotros hacemos a la hora de elegir esa película, pagar una entrada y sentarnos en el cine a verla. Ese contrato siempre se da por el póster de la película, lo que nosotros conocemos de esa película, o incluso el tráiler. Y otro es el contrato con el que nos encontramos una vez que esa película empiece a avanzar. Y lo que tienen que entender los autores es que tienen que lograr que uno crea lo imposible y no lo improbable.
Por lo tanto, una vez que nosotros arrancamos a ver una película de Indiana Jones, sabemos que va a haber muchos elementos con que nos vamos a encontrar que no son realistas, que no podrían suceder en la vida real. A la hora de entrar a una película de corte más fantástico, aventura, como es este caso, los superhéroes y la ciencia ficción, esa suspensión de la incredulidad se hace cada vez más exacerbada porque ya no estamos respetando las reglas físicas de la realidad como la conocemos. Por lo tanto, tiene que haber una construcción del verosímil aún más potente como para que nosotros creamos que eso es plausible. ¿Qué es lo que sucede entonces con la escena de la heladera? Por un lado, nosotros ya conocemos al personaje, incluso la película tiene una gran secuencia antes donde Indiana Jones solo se saca de encima a un montón de soldados en ese lugar que conocíamos que es ese warehouse donde guardan todos los objetos que estaban perdidos. Incluso en un momento aparece el arca y por lo tanto nosotros ya volvemos a creer que Indiana Jones es una persona capaz de poder sortear casi cualquier calamidad. Toda la construcción de la escena de la bomba nuclear a punto de explotar va teniendo un crecimiento de tensión en la que vemos al personaje de Indiana Jones desesperado porque la bomba se le está viniendo encima y no tiene forma de superar ese conflicto. Entonces sucede que de repente Indiana Jones abre una heladera y en el costado aparece 100% hecho de plomo. Él se encierra en esa heladera, la bomba nuclear cae y la heladera sale volando por los aires, rebotando varias veces en el suelo de ese desierto donde se estaban haciendo las pruebas. Y lo que vemos es que Indiana Jones sale de esa heladera, se encuentra con un animalito que lo ve de manera muy extraña y cortamos a Indiana Jones siendo limpiado de toda radiación que podría tener presente en el cuerpo luego de esa explosión. Esto lo que les decía es que nos pone en el medio de una discusión porque cada uno de los elementos está armado para que uno crea que esto es verosímil. Sabemos que Indiana Jones es un personaje capaz de atravesar casi cualquier situación. Sabemos que ante la desesperación agarró el único objeto que era plausible de sobrevivir a esta situación y luego vemos que luego de sobrevivir tiene que jugar con las consecuencias de esa situación cuando lo limpian de toda radiación. Pero claro, nosotros ya conociendo el concepto de bomba nuclear, nos parece bastante raro que haya podido sobrevivir a esto. Pero como les decía, como ya vimos que él podía sobrevivir a cualquier cosa y el relato se estaba construyendo basándose en lo que nosotros conocíamos de la franquicia, donde Indiana Jones había sobrevivido a golpes y a cosas muy similares al slapstick, era posible que esto sucediera, aunque como les decía hace un poquito de ruido. Ahora, si analizamos la escena de los monos, en este caso nada tiene sentido. Primer punto, al personaje de Henry Jones Jr., el hijo de Indiana Jones, no lo conocemos, no sabemos de lo que es capaz. El personaje de Shia LaBeouf de repente se encuentra con unos monos, corte A, está entre liana y liana, saltando con ellos como si se pudiera comunicar con ellos y luego hace que estos monos ataquen a los villanos. Entonces, la construcción que nosotros tenemos del relato de esta situación y lo que conocemos del personaje hace que esto sea muy poco probable. Además de eso, le sumamos la cuestión de que los efectos visuales nos desapegan de lo que está pasando y nos expulsan porque son tan poco creíbles que no logramos empatizar con lo que está pasando y por lo tanto ese contrato que nosotros tenemos de dejar de lado lo que puede llegar a ser creíble se termina rompiendo. Y en el caso de la tercera escena que seleccioné, en este caso es algo que se va construyendo. El personaje de Marion ha sufrido situaciones similares a las de Indy Jones y ha sobrevivido a ello. Incluso cuando volvemos a encontrarnos al personaje en esta cuarta etapa, demuestra cómo ha crecido y cómo ha sobrevivido con sus capacidades y su forma de ser. Y además, lo que estamos viendo todo el tiempo es que está manejando un gran camión que tiene la forma de un barco. A pesar de tener ruedas, ese auto tiene forma de barco. Por lo tanto, cuando ella dice tengo un plan y se tira por un precipicio, no nos parece raro que de repente el camión empiece a flotar en el agua y pueda llegar a destino. Haber elegido cada una de estas tres escenas es para que
puedan entender por qué para mí hay un gran problema con las leyes internas de la franquicia de Indiana Jones en esta cuarta parte de la saga. No es un problema que hayan metido el concepto de los extraterrestres, porque básicamente algunas de las teorías históricas sobre la concepción de grandes culturas están basadas en la posible existencia de extraterrestres. Vuelvo a decir la palabra posible, porque lo que tenemos que lograr es que cada uno de los elementos que están dentro de este relato convierta a esto en algo posible. Pero lo que nosotros vimos en toda la franquicia fueron castigos divinos, aventuras, culturas precolombinas. Vimos muchos elementos y ninguno tenía una faceta de ciencia ficción. Todos los elementos estaban agarrados al concepto de aventura y que podía, como les decía antes, tener algún atisbo religioso, pero en ningún punto estaban basados en algo tecnológico que podría ser real. Entonces, a pesar de que cada uno de los elementos de lo que va contando en la película depara que hacia el final los extraterrestres podrían ser parte de este relato, como no estuvo tan bien construido a medida que todo fue avanzando, para mí se va perdiendo un poco y se va diluyendo. Tengan en cuenta que para esta época, obviamente más de 25 años después, ambos autores han cambiado. George Lucas venía 3 años antes de terminar las famosas 3 precuelas de Star Wars y de tener una suerte, vamos a decir, de fanatismo total por el CGI, y que todavía no había logrado una calidad tan buena. Por lo tanto, también hay un gran problema en los efectos visuales que no permiten que uno pueda entrar completamente a la historia que nos están contando. Pero además, ese contrato que yo les estaba contando y esa suspensión que hacemos de la incredulidad está puesta en que han pasado muchos años desde el estreno de la primera película de esta franquicia y el público fue cambiando, pero a la vez ese mismo público creció con este personaje. Entonces, para lograr que este verosímil evolucione o cambie, habría que, en mi humilde opinión, haberlo trabajado un poco mejor para que termine siendo coherente y plausible. Y para seguir agregando este tema en televisión, hay algo que se llama Jump the Shark, el salto del tiburón, donde las series luego de mucho tiempo hacen algún cambio muy brusco, ya sea en la trama, en el género o en las reglas propias de lo que sucede dentro de ese relato, y toman una dirección totalmente distinta. Esto muchas veces perjudica a la obra o la ayuda a tener un nuevo público. Y en este caso, en la cuarta parte, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, hay un jump de shark gigantesco y es posible que eso haya alejado a la gente, tanto los fanáticos que conocíamos la saga como los nuevos que no entendían bien para dónde iba el tema. Ahora, ¿esto quiere decir que esta película no sea buena? No, porque uno cuando se sienta a verla sabiendo todo esto y conociendo cómo va evolucionando el género y conociendo estos contratos y estas reglas internas que tiene el relato, puede crear un nuevo contrato y que esa constante de incredulidad tenga una nueva perspectiva. En este caso, habiéndola vuelto a ver y habiendo tenido todo esto presente, realmente disfruté mucho más una película que tiene mucho de grabar en lugares reales. Se nota mucho eso de que no hay tanta pantalla verde, pero que para mí, y esto para mí viene del lado de George Lucas, tiene muchos problemas con el CGI, creando ya sea animales, objetos que no tienen tanto sabor a verosímil como nos gustaría. Bueno, al final este video me quedó larguísimo, espero que se haya podido entender un poco el análisis de lo que estaba buscando y que ustedes tengan presente estos conceptos como para investigar un poco más. Hay un montón de información en internet y que para también podamos salir de esa cosa de esta película me parece una mierda sin poder analizar qué es lo que nos gustó o no de ella. Mi nombre es Selena Aguilar, les agradezco un montón que hayan llegado hasta el final de este video que me quedó larguísimo. Al final del mismo van a encontrar todas mis redes sociales. Como siempre les pido, si llegaron hasta el final, primero, gracias. Y segundo, si pueden suscribirse, poner la campanita, se agradece mucho. Espero que se estén cuidando si están en el AMBA. Espero que estén aguantando la mecha. Nos vemos pronto. Chau. Bueno, espero que les haya gustado el video. Mi nombre, como siempre les digo, es Selena Aguilar. Acá abajo encuentran mis redes. Se pueden suscribir a mi canal acá mismo. Y al costado van a ver los últimos videos y algún video que elige YouTube, porque el algoritmo de Skynet lo puede todo.